Bien, buenas tardes a todos. Voy a hacer el último vídeo de equipos y aperos, que es el último trabajo que vamos a realizar. Y vamos a primero mirar qué nos pide el trabajo y voy a explicar de manera breve algunos conceptos que igual son necesarios para realizar el trabajo. Bien, el primer apartado que os pido es definir operaciones, las siguientes operaciones y poner un ejemplo relacionado con un apero de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo programado y mantenimiento predictivo. Son los tres tipos de mantenimiento que normalmente podemos realizar o vamos a realizar. Realizaremos sobre todo estos dos primeros y ahora veréis por qué. Bien, para explicar los diferentes tipos de mantenimiento voy a utilizar esta gráfica. Esto es una gráfica de una vida útil que suelen tener los componentes. Esto está basado, bueno, en un estudio sobre seres humanos y se aplicó también a materiales mecánicos o equipos, instalaciones, etcétera, ¿vale? En el que esto tenemos dos ejes de coordenadas. El eje Y hace referencia al número de fallos o al porcentaje de fallos que tenemos y el eje X al tiempo. Es decir, en un componente mecánico podemos tener un porcentaje elevado de fallos iniciales en su funcionamiento, luego funcionará correctamente hasta que se vaya degradando ese componente. ¿Qué es el mantenimiento correctivo? El mantenimiento correctivo es aquel mantenimiento de aquellos elementos en el que eh, se va a alargar la vida útil del componente hasta que falle por completo. Por lo tanto, será, por ejemplo, un faro, una bombilla de un faro se funde. Entonces, cuando se funde, se fundirá en esta parte aquí, cuando ya ha alargado toda su vida útil, se funde y lo cambiamos. Esto solo se puede, el problema que tiene el mantenimiento correctivo, que solo se puede realizar con aquellos componentes que no vayan a estropear, dañar o generar un problema mayor en la misma instalación o otra instalación anexa o contigua. ¿Vale? Eso no lo podemos hacer, por ejemplo, con una correa de distribución, porque si hacemos con una correa de distribución de un motor, hacemos un mantenimiento correctivo, sería hasta que la correa rompe. Si la correa rompe de distribución, podemos dañar bielas, podemos dañar las válvulas, pistón, culata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el problema. Bien, mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo programado es aquel mantenimiento en el que nosotros vamos a hacer cada X horas de funcionamiento en caso de aperos y tractores, y si lo trasladamos a vehículos, son cada X kilómetros de funcionamiento. Creo que aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo, ¿vale? De operaciones de mantenimiento y frecuencia de realización. Esto creo que es de un tractor que me pone cada 10 horas o todos los días. Mirar el nivel de refrigeración del motor, comprobar el nivel de aceite del motor, drenar de agua al filtro de combustible, limpiamos su filtro de aire, etc. Pero esto es un punto de mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere realizar? Que nosotros cada X horas de trabajo, cada X kilómetros, es algo que tenemos que realizar. Bien, y ahora diréis, ¿por qué se hace un mantenimiento preventivo? Mira, normalmente hacemos un mantenimiento preventivo en aquellos componentes, como he dicho anteriormente, que si se desgastara o fallase o se rompiera, pudiera provocar un fallo mucho mayor. ¿Vale? Hemos dicho la correa de distribución. Normalmente, por ejemplo, en mi coche la correa de distribución se cambia a los 100.000 kilómetros. ¿Vale? Entonces estaríamos probablemente en este apartado de aquí cuando llegue a 100.000 kilómetros. Ahora, podemos estar aquí, o igual aquí, o igual aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a cambiarlo a los 100.000 kilómetros y no lo hemos alargado toda su vida útil. ¿Vale? Y eso lo hacemos por seguridad. O cambiamos el aceite cada 30.000 kilómetros. Igual a los 30.000 kilómetros, en función de uso, su vida útil en esta gráfica está aquí aún. Aún tendría un margen de tiempo de vida útil, pero por seguridad lo cambiamos. Eso se dice mantenimiento preventivo. Es un mantenimiento programado preventivo. Cada X horas de funcionamiento, cada cuantos kilómetros, el fabricante ha estimado, ha hecho una media multiplicado por un factor de seguridad y ha estimado que ese componente tiene esa duración. Punto. Contando ese factor de seguridad extra que le pone para, en fin, para evitar que se rompa. ¿Vale? Pero lo que tenemos que quedar claro es que en el mantenimiento preventivo nunca llegamos a utilizar la vida útil de ese componente, no es, digamos, lo más eficientemente posible. Bien, y por último, estamos en el mantenimiento predictivo. Mantenimiento predictivo son aquellas técnicas que nosotros vamos a utilizar
para ver el estado de ese componente. ¿Con el fin de qué? Con el fin de alargarlo en el tiempo hasta su máximo de vida útil sin llegar a que rompa. Esto, por ejemplo, se hizo, o os lo he comentado alguna vez, no sé si a vosotros, pero sí a muchos alumnos, en un proyecto que hice hace muchos años, de analizar, lo que hicimos fue analizar el aceite lubricante que utilizaba la AMT, los autobuses de la AMT. Pues los autobuses de la AMT, en los depósitos de cárter no son de 5 litros como los coches, sino tienen depósitos mucho mayores, hacen muchos kilómetros todos los días, con lo cual hacen muchos cambios de aceite al año. Entonces, y hay al menos 100 autobuses, creo recordar. Con lo cual, el gasto es bastante importante en cambio de aceite. Entonces, si ellos tenían estimado que por media se cambiaban a los 30.000 kilómetros, hicieron un estudio durante un año del aceite lubricante de esos motores. ¿Con el fin de qué? De poder alargar la vida útil de ese aceite. Si en vez de a los 30.000 kilómetros se puede sacar la conclusión que este aceite aún está bien a los 40.000 kilómetros, si eso que va a suponer que si en vez de a los 30.000 kilómetros lo cambiamos a los 40.000 kilómetros, vamos a obtener un rendimiento económico mucho mayor porque vamos al cabo del año, el coste económico va a ser inferior porque hemos alargado ese periodo de mantenimiento, alargando el aceite hasta el máximo de su vida útil. Eso quiere decir mantenimiento preventivo, analizar mediante componentes, mediante una serie de maquinaria, análisis, etcétera, 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 analizamos ese componente en qué estado está y si está en buen estado, si podemos alargar su uso. Eso sería un mantenimiento predictivo. Es un mantenimiento de analizar el estado de ese componente para ver si lo podemos alargar. ¿Vale? Esos serían los 3 primeros puntos que tenemos que realizar. Mantenimiento correctivo, encontrar la definición y explicarlo, encontrar la definición y explicar de mantenimiento preventivo programado y encontrar la definición de mantenimiento predictivo. Y lo que tenemos que realizar también es poner algún ejemplo que vosotros creáis que podemos hacer en un apero o en un tractor, me da igual. Apero, tractor, me da igual qué tipo de apero. Ya hemos visto los diferentes tipos de aperos, que los hay agrícolas, los hay industriales activas, los hay de obra civil, etcétera. Del tipo de apero que queráis, me ponéis un ejemplo de mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo. Un ejemplo de mantenimiento correctivo, un faro que se ha roto, que la bombilla se ha fundido, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos encontrar varios. Un mantenimiento preventivo programado hay un montón. Desde el engrase periódico de rodamientos, engrase periódico de componentes que necesitan su engrase, cambio de aceite de los sistemas de lubricación o de sistemas hidráulicos y de los sistemas hidráulicos, hay un montón. Y predictivo sí que igual que este es un poquito más complicado, pero bueno, podría ser también una inspección visual de un componente para ver su estado, ¿vale? Es un tipo de mantenimiento predictivo. Inspección visual del rodamiento. Bueno, pues el rodamiento está bien, he inspeccionado, he visto que aún podemos alargar la vida útil de ese rodamiento o la vida útil de algún componente que nosotros mediante una inspección, bien sea visual, bien sea auditiva, bien sea mediante realizar algún tipo de análisis, hemos llegado a la conclusión de que aún no ha llegado a su vida útil. Eso es mantenimiento predictivo. Bien, lo siguiente que tenemos que realizar es en Aules, he colgado yo 3 manuales manual de uso de mantenimiento de motocultor y segadora, un manual de uso y mantenimiento de un pulverizador y un manual de uso y mantenimiento de un recolector de almendras. En este caso lo que tenéis que hacer es realizar, la información la tenéis en los manuales, con lo cual de cada manual me tenéis que realizar una tabla parecida a esta, en el que me pongáis en un lado la frecuencia y me agrupáis todo lo que se haga en esa frecuencia. Es decir, como aquí lo pone, operaciones de mantenimiento y frecuencia de realización. Vosotros lo que me tenéis que poner es una tabla donde ponga la frecuencia y me ponéis cada X horas de funcionamiento qué puntos de mantenimiento voy a hacer. Si es una inspección, si es una verificación, si es un cambio de algo, si es un engrase periódico. Lo que sea me lo ponéis todo por horas de funcionamiento. Me ponéis qué tipo de operación es, si es comprobación de rodamiento, engrase de rodamiento, cambio de aceite del sistema hidráulico, comprobación de punto de lo que sea. Y luego lo único que aquí no está y yo sí que quiero que me pongáis es en una tabla poner una tabla más
que aquí en las instrucciones del trabajo sí que lo pongo, que aparte de la acción a realizar, quiero que me digáis qué componentes fungibles se van a necesitar. Los componentes fungibles son aquellos componentes que se cambian, son aquellos digamos, se cambian. Mejor dicho, son los consumibles. Es decir, un aceite es un consumible, ¿no? Porque se desgasta y hay que volver a ponerlo. Una grasa lubricante es un consumible, ¿vale? Eso quiere decir que un componente fungible. O papel es un componente fungible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es lo que quiero que hagáis. Y me tenéis que hacer una tabla. Necesito 3 tablas, una tabla por cada equipo y apero. Y en cada tabla me tenéis que poner cada uno de los componentes, agruparlos en su frecuencia de operación de mantenimiento y hacer cada uno de ellos, ¿vale? En todas las tablas tienen un apartado de mantenimiento, todos los manuales que os he encontrado. Vais a los 3 manuales, encontréis el manual de mantenimiento y lo ponéis todo junto, ¿vale? Bueno, espero que haya sido útil. Es una pequeña explicación, pero es tanto una pequeña explicación como una guía para que vosotros podáis realizar este trabajo final que vamos a realizar. Bien, venga, un saludo y ánimo.